A ver, vamos a charlar, pues básicamente eh, a raíz bueno, del uso de la ventana de descuento y estos préstamos que ha tenido que hacer la Fed a los diferentes bancos comerciales. Gustavo defiende que es un QE o una especie de pseudo QE porque se ha expandido el balance, y yo digo que no es un QE por otros motivos, que es ahora donde vamos a debatir. Vale, sí, yo además de querer debatir contigo y sobre todo aprovecharme de tus conocimientos para clarificar esto, aclarar qué pueda ser, porque la verdad es que el debate no solamente está montado entre tú y yo, John, porque he visto por ahí mucha gente en Estados Unidos que está igual, unos debaten que sí QE, otros que no, o sea que es un debate extenso. Y es normal, ¿no? Porque la duda es bastante razonable. Al final estás expandiendo el balance y yo creo que es una cuestión más de tecnicismos que de otra cosa. Sí, Pero bueno, es importante. Yo creo que tú eres una persona que estás muy puesta en el funcionamiento. Vamos, de hecho, yo creo que de todos los que conozco eres el que más estás puesto en el funcionamiento de los bancos centrales, de los balances. Y yo voy a aprovechar también para aprender directamente de ti. Lo único, John, que si podemos no hacerlo demasiado técnico, fenomenal, ¿sabes? Porque si no, yo creo que a la gente la podemos aburrir. Como empecemos con tecnicismos. Yo te lo digo bueno, por eso, para que veamos cómo podemos describir algo que es muy técnico sin palabras técnicas, ¿no? Ya sé que es un poco sí, sí, complicado, pero bueno. se intentará. Al final tendremos que hablar de ciertos términos porque son los que aparecen en el balance del Banco Central, pero bueno, si nos acordamos, pues los definimos primero para que la gente se vaya enterando de qué es de lo que estamos hablando. Bueno, pues a ver, sin más, antes de ponernos en marcha con el debate, pues nada, a mí me gustaría decirle a la audiencia, bueno, primero, muchas gracias a todos y vamos a intentar exponer qué nos trae aquí. Bueno, lo primero de todo es si John y yo tenemos una controversia en cuanto a si estamos en una quantitative easing o no, pues explicar a la gente qué es un quantitative easing, ¿no? Yo lo voy a explicar desde mi punto de vista y luego, John, si quieres matizar algo, me dices, ¿vale? Bueno, Vale. los quantitative easing son unas medidas expansivas o puestas en marcha por los bancos centrales a raíz de la crisis de la subprime que se produjeron en el año 2008. Tras esa crisis se produjo una gran deflación, que no es otra cosa que la propensión marginal a acumular liquidez, y los bancos centrales deciden que tienen que actuar, ¿no? ¿Y cómo van a actuar? Bueno, pues se inventan se crean las quantitative easing, que son facilidades cuantitativas, que no es otra cosa que intentar expandir el balance tanto de los bancos centrales como de los bancos comerciales con una compra recurrente de bonos de todo tipo, principalmente bonos soberanos, mortgage-backed securities, hipotecas. Pero la realidad es que cuando tú, y ahora entrará un poco más a explicar yo en esto, tú estás comprando un activo en el Banco Central, lo que estás creando es una reserva, además en el pasivo del Banco Central, porque con esa reserva vas a pagar ese bono que estás comprando, y eso hace que el banco comercial pues incremente por el lado del banco comercial se incremente ese activo porque incrementa la reserva que tiene en el pasivo el banco central. Entonces, lo que hacen las quantitative easing sí o sí es expandir el balance porque estás incrementando por un lado el activo, por otro lado de los bancos centrales y por otro lado el activo de los bancos comerciales, creando nuevas reservas. También es interesante decir que las reservas no salen al exterior, sino porque para eso necesitas tener una cuenta con el Banco Central, y solamente los bancos comerciales y las instituciones financieras pueden tener cuentas con los bancos centrales. Con lo cual, digamos que es un pseudoactivo que está ahí y que está en los activos de los bancos dentro del circuito bancario. Claro, el debate sería extendible, John, porque yo considero que las quantitative easing sí que son inflacionarias en el medio o largo plazo. Si no, Eso es otro debate, ¿eh? Muy gordo claro, también, ¿eh? pero por eso mismo, pero fíjate que está muy relacionado. Si no creo, o sea, si yo puedo llegar a comprar
que un incremento de reservas, claro, si las reservas no pertenecen a la oferta monetaria, sino que pertenecen a la base monetaria, a priori nadie Claro. puede decir que eso sea inflacionario, porque no estás metiendo el dinero en un cajón. Vale, eso lo puedo comprar. La cuestión es que, para mí, la base de todo, y es donde yo atacaré en el argumento que atacaré en el debate, es que el intervencionismo termina siendo inflacionario. Y entonces yo sí creo que las quantitative easing son inflacionarias y por tanto es que cualquier forma de expansión del balance, aunque sea de una manera diferente, sí considero que es inflacionaria y si no es un quantitative easing, se le puede llamar de otra manera, pero el fin es el mismo, ¿no? Y esto es digamos que es el núcleo de mi argumento y de mi postura. Bueno, yo ahora te dejo a ti, John, que hagas tu exposición para que podamos enfrentar posturas y argumentos. Vale, pues a ver, antes de hablar de QE, QE es un término, digamos, fácil o casi periodístico que se dio rápidamente, pero bueno, posteriormente a esto. Originalmente el término era LSAP, que es Large Scale Asset Purchases, o sea, compras a gran escala de activos. Entonces, lo que yo defiendo en este debate es que un QE al final es una compra de activos que puede ser, pues eso, deuda pública, MBS, etcétera, y que lo que ha ocurrido ahora no es una compra de activos. Por tanto, no es un QE, aunque se haya expandido el balance. Simplemente son unos préstamos temporales y por ello se ha expandido el balance. Entonces, desde mi punto de vista, esto no es un QE. De hecho, busqué los datos y el 91% de todo este aumento de reservas de balance de estos préstamos, el 91% vence a 15 días o menos. Entonces, si estos préstamos no se renuevan o no se piden aún más, no debería, o sea, debería de reducirse el balance en bastante poco tiempo. Si es que no hay más problemas, no se piden más préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues ese es básicamente mi argumento, el por qué no es un QE, mientras que, bueno, o sea, se puede enquistar, puede que en un futuro ya directamente, en vez de hacer préstamos, quieran dar marcha atrás y que directamente se pongan a comprar lo que tengan en balance los bancos, pero por el momento no es así. Vale, yo aprovecho a decir que si alguien quiere participar o algo, por supuesto es libre de hacerlo en el debate. A ver, yo voy a atacar un primer argumento tuyo. Tú sabes, John, que te respeto muchísimo y además me gustaría decir públicamente que te he pedido clases particulares porque creo que no hay un tío que... Y agradezco públicamente el trabajo que estás haciendo porque permite a los que tenemos inquietud intelectual sobre banca central, que me parece un tema casi imprescindible, bueno, pues atajar mediante tus conocimientos, dado que es muy complicado, no hay casi libros o muy poquitos, hay poca información y tú estás dejándolo todo machacadísimo en tu blog y es una maravilla. Y bueno, para que conste que yo no puedo decir que le he pedido a él alguna clase particular, dado, bueno, pues que respeto mucho su trabajo. Ahora bien, eso no significa que no podamos debatir sobre cosas que son esenciales. Y un argumento que quiero atacar tuyo es que me acabas de decir que el QE que no se trata de un QE porque no se expande el balance. No, no, ¿O he entendido yo mal? no. Digo, un QE es una compra de Uh-huh. activos. Esto es un préstamo. En ambos casos se expande el balance, Vale. pero en una compra de activos ese balance, digamos, se ha expandido ya indefinidamente, mientras que en un préstamo tiene ya un vencimiento predefinido Uh-huh. y en cuanto esos préstamos venzan, ese balance se vuelve a reducir al tamaño original. Vale, correcto, entonces te entendí mal. Vale, pues aquí hay un punto muy importante. O sea, lo que si estás diferenciando o no, si es un QE o no, es el mecanismo por el cual se produce. Es decir, en el quantitative easing requieres Sí, comprar sí o sí activos, bonos, soberanos, MBS o lo que sea, y en la ventana de descuento que ha habilitado nueva la FED, con el nombre este raro que es BTFP, sí. O
O en la antigua O la también, antigua, o sea, en cualquiera de las o la dos. antigua, lo que se está haciendo no es crear, no es vender reservas que te compra el banco comercial, sino que se están prestando. O sea, que es una cuestión de temporalidad, ¿no? Digamos. Pero, Sí, vale, y ahora voy yo a cuál es la base de mi argumento. Bien, es una cuestión de temporalidad, pero yo primero, en primer lugar, defiendo que si es una cuestión de temporalidad, la Reserva Federal o el Banco Central podría enrolar estos activos a vencimiento, es decir, volver a crear reservas. Y en segundo lugar, mi argumento principal es que cuando tú aumentas la oferta de reservas, porque al final el tipo de interés no es otra cosa que el precio de las reservas. Si tú estás metiéndole 400.000 millones de dólares, como le ha metido la Reserva Federal, al balance en los últimos días, sí o sí estás disminuyendo el tipo de interés. Y eso, en mi opinión, no es otra cosa que intervenir el riesgo. Y, por supuesto, aumentar el precio de los activos, volver a crear el falso ahorro o ahorro, digamos que es un ahorro, un tipo de ahorro, pseudo ahorro, porque no es ahorro real, sino que es ahorro estimulado. Y otra vez el mercado vuelve a tener una percepción ideal del intercambio, de cómo se debe producir el intercambio, vuelve a haber problemas en las valoraciones y eso a la larga, para mí, es inflacionario porque tiende a financiar procesos productivos que son erróneos o que el sistema capitalista no quiere, ¿no? Es verdad que acabas de decir algo que es muy interesante. Dice, bueno, es que dentro de 15 días o de 20 días esto no va, las reservas van a ser otra vez absorbidas por la Reserva Federal. Ya, pero eso no lo sabemos. Es verdad que los contratos lo dicen así, pero tú sabes perfectamente que la Reserva Federal al final está interviniendo en la economía. sí, a ver, por lo la emisión de la última semana sabemos qué vencimiento tiene. Ahora, como tú comentas, es cierto que estos se pueden, no me sale la palabra, o se pueden seguir, eso es, eso es, y seguir dando estos mismos préstamos, digamos, continuamente, que haría el efecto que tú dices de ser un equivalente del QE, Eso ¿no? es. Lo que pasa es que estos préstamos, al final, el tipo de interés de la ventana de descuento es más alto que que el del mercado. Entonces, en teoría, siempre que pudiesen ir a mercado, deberían preferirlo antes que a la ventana de descuento, porque la ventana de descuento les va a salir más Sí, caro. pero Entonces, eso es un incentivo para que no se eternice sí, esto. pero hay una cosa, John, aquí muy clara, y es que compensa el tipo de interés más alto con respecto a la ventana de descuento teniendo en cuenta el colateral que entrega el banco, porque la gran mayoría de los bancos dirán, bueno, es que bueno, me quiero deshacer de él, es que se lo doy a la Reserva Federal por su valor facial y me está financiando un 40% más de capital contra un 0,25 o 25 puntos básicos que me da la ventana de descuento. Y no tengo que es decir, tengo que depositar un bono que está infravalorado. ¿Me sigue lo que te quiero decir? Sí, sí, a ver, ese obviamente, esto a la nueva ventana de Sí, descuento, a ¿no? la nueva. Al Sí, sí. A la BTFP. nueva, que es la que Hay, te compra el claro, bono, la que te distorsiona el valor de riesgo del bono. eso es. Ahí sí que es cierto que puedes correr el riesgo de eso, de que los bancos prefieran seguir acudiendo ahí antes que al mercado, básicamente porque en vez de tener que ofrecer el colateral a precio de mercado, la Reserva Federal le está prestando reservas como si el colateral valiese su nominal. Pero bueno, en principio, ya veremos, pero en principio esta ventana de descuento con esteroides tiene fecha de fin de un año. Vale, pero Entonces, sí, en sí, teoría, perdona. esto es una especie de ayuda temporal para que pues eso, no tengan estos problemas que ha tenido el Silicon Valley Bank. Sí, Pero bueno, como decía Friedman, ¿no? No hay nada más eterno que una medida temporal del gobierno. O sea que no, si es que, a ver, a mí lo que me parece es que, bueno, es que el mercado, con estas nuevas medidas, otra vez te lo estás volviendo a cargar. Tú fíjate que ahora mismo todos los balances todos los bancos van a aprovechar, de hecho, ya lo estamos viendo. ¿Cuántos ha expandido el balance en los últimos días? Es una barbaridad. Pero ¿cómo no vas a acudir a deshacer tu morralla, la que tienes en tus activos,
como consecuencia de tu mala gestión o como bien dice Daniel Fernández, que ha sacado un Que anda por aquí, por sí, cierto. sí, por cierto, ahora lo invitamos a hablar, que ha sacado un estudio que bueno, que me lo he leído, he tenido el privilegio de leérmelo, que todavía no se ha hecho público, pero que es brillante, ¿no? Yo coincido y he aprendido de él, ¿no? Y he coincidido en buena parte de lo que dice. Es un problema. ¿Cómo vas a solucionar un problema de descalce de plazos? Pues rescatando, interviniendo el riesgo otra vez. Todos los bancos que hayan descalzado mal el plazo o que se hayan aprovechado el descalce de plazo para hacer caja, lo único que están haciendo es depositar todos esos activos que están bien valorados por el mercado, que han caído un montón de precio como consecuencia del aumento de la preferencia temporal de la liquidez o de los tipos de interés, pero saben perfectamente que tienen la cobertura de la FED. Cojo, lo deposito ahí, la FED solo me va a cobrar 25 puntos básicos con respecto a lo que me cobraría si acudiera a la ventana de descuento y no te cuento al mercado repo, que ni siquiera me va a financiar porque el colateral no vale una mierda. O sea, realmente, ¿cuál es el mensaje que estás mandando? El mensaje que estás mandando es que estás interviniendo otra vez los mercados y el riesgo. Y eso, a la larga, si atendemos o intentamos analizar los ciclos económicos desde el punto de vista de la liquidez, yo creo que es una patada a la moneda fiat y yo creo que es inflacionario sí o sí. O sea, no podría decir cómo, pero sí creo que intervenir el riesgo al final va a mantener procesos productivos que son completamente ineficientes, zombificar la economía y eso no hay otra manera de sostenerlo que es monetizando déficit y por tanto, generando inflación, ¿no? Ese es mi punto. Y bueno, yo creo que si Daniel quiere participar, pues sería Le, bienvenido, Daniel. le he invitado a hablar, no sé si le ha llegado o no, o si quiere hablar o no puede o lo que sea. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo en que esta nueva ventana de descuento lo que trata de hacer es un poco paliar los efectos de ese descalce de plazos que ha provocado la quiebra por lo menos ya de 2 o 3 bancos, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, esto en teoría es una medida temporal. Una cosa que me ha sorprendido mucho de los datos de la semana pasada es que hubiese tanta cantidad en la ventana de descuento y tan poca en comparación en el BTFP. Porque el tipo de interés en el BTFP era incluso menor que en el de la ventana de descuento. Entonces, a mí la sensación que me da así de primeras es que esta acudida masiva a la ventana de descuento se ha debido de dar antes del domingo, ¿vale? Bueno, Y que explícalo mejor esto para que la gente entienda qué es lo que ha pasado, lo que quieres decir. A ver, cuando había una corrida bancaria, antes de haber creado este nuevo programa de la Reserva Federal, los bancos comerciales ya tenían disponible una ventana de descuento. Ellos podían pedir prestados reservas a la Reserva Federal a cambio de dejarles en garantía un colateral. Entonces yo creo que el grueso de lo que hemos visto en la ventana de descuento esta semana ha debido de ser antes del domingo, antes de este nuevo programa, porque las cantidades de la ventana de descuento tradicional eran enormes. Yo imagino que eso ahora lo podremos comprobar porque se habrá revertido. Ahora habrá muchos más bancos pidiendo al BTFP que a la ventana de descuento, imagino, ¿no? El jueves a las 9:30 hora española salen los datos de esta semana. Joder, sí que está puesto. Y no, porque quería sacar yo el tuit antes que nadie, pero La cuestión es, siempre hay alguien más rápido. ¿tú puedes ver de alguna manera, John, bueno, para que lo sepa la gente, el balance de la Reserva Federal se ha expandido toda la venta de bonos y todas las medidas, los quantitative tightening y todo, pues han perdido otra vez ese trabajo de los últimos 4 o 5 meses porque volvemos a estar a niveles de 8,6, 8,8 trillions, con lo cual aproximadamente 500.000 millones de dólares que se ha incrementado o se ha expandido el balance de la Reserva Federal. Yo me gustaría saber, John, qué bancos están acudiendo
a estas nuevas ventanas de descuento, porque eso sí que sería interesante, porque ahí sí que podemos encontrar información sobre muchos management que lo han hecho mal o si realmente los bancos están aprovechando de esto, que yo creo que sí, claro. Eh, Pues sí, la verdad es que estaría muy bien saberlo. El problema es que la Reserva Federal estos datos solo los publica 2 años después. Entonces, hasta marzo de 2025 no vamos a saberlo. o sea que si un banco pide ahora mismo o deposita ahí pero lo puedes saber porque por la cuenta de resultados de los bancos, que trimestralmente las tienen que publicar en la SEC, puedes saber los movimientos que ha habido. O sea, lo que pasa es Sí, por ahí igual tendrías que sí. ir banco por banco. Sí, eso y eso. Sí, eso sí que puede ser. No sé si harán algún tipo de distinción a la hora de anotarse las reservas en el activo como reservas normales o reservas que han pedido prestadas. Eso ya no lo sé. Pero bueno, la Reserva Federal publica este tipo de datos. ¿Qué bancos? ¿A qué plazo? ¿Cuánta cantidad? Etcétera. Eso lo publica 2 años después. Vale, es interesante saber eso. Yo lo que creo ahora es que, bueno, no sé, vamos a ver, mañana tenemos decisión de tipos de interés por parte del FOMC y yo creo que no van a subir nada más que 25 puntos básicos. Yo creo que 50 puntos básicos ya están prácticamente, el mercado ha desechado esa opción. Tampoco creo que no vayan a subir tipos de interés porque eso sería un poco menos que mandar un mensaje de acojone al mercado. Pero sí que es cierto que una cosa que me gustaría subrayar y es que el mercado otra vez le vuelve a decir a la FED lo que tiene que hacer. Fíjate que la curva de tipos estaba invertida casi hacía décadas que no se veía con 1% de spread entre los bonos de 2 años y los bonos de 10 años. Con ese diferencial tan grande es porque el mercado le está diciendo a la FED, oye, es que no vais a poder seguir con estas medidas hawkish de presión de tipos de interés porque no es así. Fíjate que lleva razón. Y fíjate, Ya. fíjate los bonos, cómo han caído. O sea, es que nos hemos ido a un 1% de caída en nada de tiempo. Me refiero a las TIR, ¿eh? Los bonos han subido como consecuencia de caída de los tipos de interés. Pero vamos, que al final, sí, es verdad lo que dices, John, que es verdad que no sé, las reservas se prestan y no se venden de manera ilimitada, pero al final, ¿qué más da? Si tú llevas razón o llevo yo razón. Si al final lo que se está produciendo es un intervencionismo del tipo de interés. Hoy me preguntaba Daniel Lacalle, que está en su programa, me decía, oye, ¿cómo ves tú los bancos ahora si bajan los tipos de interés? Y yo he dicho, pues mira, estamos en una situación en la cual el intervencionismo es tan feroz que si bajas los tipos de interés, te cargas la cuenta de resultados de los bancos. Pero es mejor que si lo subes, porque si lo subes te cargas el balance de muchos bancos como consecuencia de que, bueno, de que hay mucho, de que no se cubren bien las duraciones y muchos bancos están expuestos a riesgo de duración, que no es otra cosa que invertir a largo y financiarte a corto, ¿no? No cubrir la duración es eso. ¿Y qué pasa? Pues cuando subes los tipos de interés, los activos de larga duración que tienes comprados ahí como consecuencia de cubrir una posición de pasivo, pues sufren mucho y al final no puedes utilizarlos como garantías. Si tienes una retiradas de depósitos, pues tampoco puedes venderlos, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una movida, ¿no? A ver, respecto a la curva de tipos de interés, sobre todo a corto plazo, que es la que más me interesa a mí, ¿no? Porque es la que tiene que ver con el mercado monetario. Yo he leído ciertas cosas sobre las que todavía no sé muy bien, pero que es posible que a lo mejor no fuese tan significativo la inversión de curva de tipos, o sea, que no era tan relevante por el cambio que había supuesto Pero eso, el sistema de reservas amplias de 2008 más luego Basilea sí, III. sí, yo eso llevo. Y, Sí. y ahora, o sea, si antes ya tenía reticencias con, con la inversión de curva de Yo, tipos, ahora, digamos, directamente ya me parece que es irrelevante, irrelevante. irrelevante. ¿Por qué? Porque ahora mismo todo colateral, toda deuda pública o sea, tiene la misma calidad que unas reservas bancarias, porque como se las puedes colocar a la Fed y conseguir esas reservas, Uh -huh. ahora sí que te da igual exactamente la inversión de curva de tipos
o la no inversión, vamos. Sí, sí, no, completamente de acuerdo. De hecho, yo es que no, tú y yo en eso sí que hemos estado de acuerdo desde el principio, ¿no? Porque mucha gente ya sabes que la curva de tipos, ¿me oyes, no, John? Ah, Sí, sí, sí. ya sabes que, bueno, pues en Twitter han montado un circo, ¿no? Con respecto a lo que pasa en los mercados financieros. Ya, aquí no podemos, bueno, yo creo que nadie puede obviar que lo que más vende es el sensacionalismo, no solamente en los mercados, sino que es que te pones la televisión y los programas que más siempre han vendido es el Pactos TV, no sé qué, o sea, eso es un hecho, ¿no? Y en Twitter se da mucho, pero es que no te puedes hacer ni una idea de la cantidad de gente que decía, no, es que la curva de tipos se ha invertido y esto es sinónimo de una crisis. Bueno, vamos a ver. Primero hay que entender qué es lo que es una curva de tipos de interés, una curva de plazos, una curva de riesgos, ¿no? Y segundo, hay que entender por qué se producen las crisis. Las crisis o los ciclos económicos, yo siempre hablo desde el punto de vista austriaco, no creo que exista una mejor manera de razonarlo, no es otra cosa que atender a qué está pasando con la liquidez en el mercado, ¿no? Si la liquidez se deteriora, si la liquidez se recompone, si estamos en una fase de liquidación, si estamos en una fase de lucha por liquidez. Entonces, lo que yo siempre me he dado cuenta, o a priori, por eso siempre o he intentado, me has traído un poco y no he sido demasiado bajista y no pensaba que el Standard Poor's 500 nos diera la gran noticia de verlo en 3.000 puntos, porque eso sería, vamos, sería para entrar con los ojos cerrados, aunque hay algunas empresas que estén caras, pero yo siempre he visto la crisis de liquidez, perdón, la curva de tipos de interés atendiendo a los ciclos económicos y yo lo que he visto es que no había un problema de liquidez en el corto plazo. Lo único que estaba descontando el mercado era que la Reserva Federal tenía que subir tipos sí o sí para cargarse una inflación que era obvia. Pero a mí lo que me hubiera preocupado es que la curva de tipos se invirtiera porque el crédito a corto plazo se deteriorara, la oferta de crédito se redujera mucho y los tipos de interés como consecuencia de una oferta de crédito reducida subieran porque hay poca liquidez. Entonces eso sí que me acojonaría, pero ¿cómo vas a tener ese escenario si apenas la Reserva Federal y el Banco Central Europeo han reducido el balance? Si sigue habiendo 21 trillones de oferta monetaria. Entonces eso era lo que yo mantenía, ¿no? Y bueno, vamos a ver si finalmente qué pasa, ¿no? De hecho, yo creo que ahora la curva se está desinvirtiendo, lo cual es normal por este descuento que hacen los bonos de que la Reserva Federal no puede más. Y nada, O sea, en ese sentido, yo creo que básicamente ha sido una corrida hacia la liquidez sí, a corto plazo y a largo plazo, simplemente que ahora esa deuda pública a largo plazo que tenías eh, contabilizada a vencimiento, ahora ya, digamos, es exactamente igual que las reservas. O sea, que también ha bajado el tipo de interés por eso. claro, no, es que ahora mismo la curva de tipos está completamente intervenida. O sea, realmente no existe el riesgo de balance porque tú tienes en tu balance activos contabilizados a precio de mercado que te van a comprar, o mejor dicho, que te van a tomar durante un tiempo al precio facial o al precio nominal. Con lo cual, dime tú, eso sí o sí desinvierte los riesgos en todos los plazos. Sí, sí. Y respecto a lo que has comentado antes, a ver, yo de inversiones no tengo ni idea, o sea, entonces de eso no hablo. A mí me interesa mucho más a corto plazo todo lo que es el mercado monetario y de hecho, bueno, ya llevaba algún tiempo publicando ciertos gráficos y tal, ¿no? Del mercado de reservas y Dani me dijo, escribe un artículo para Market Trends y lo publicamos y tal. Y el artículo salió el 16 de febrero avisando de que había tensión en el mercado monetario, en el mercado de las reservas, y en menos de un mes va y quiebra un banco o dos y tiene que crear la FED esto y todo el rollo. O sea que, bueno, al final no sé por dónde rompe la cosa, pero sí que si puedo o si aprendes a leer, digamos, estas cosas, sí que puedes ver cuándo se tensiona. Yo a, me recordaba más al Repocalipsis, pensé que iba a ser algo más parecido. Sí, pero a ver, ahora está claro que hay muchísima experiencia. Fíjate que los bancos centrales no han tardado ni 2 días en solucionar el problema, Sí, poniéndole un parche, eso sí, pero vamos, han juntado todos el fin de semana, reunión de urgencia, llamadas por aquí, no sé, nerviosismo, y han hecho Silicon Valley Bank
nos creamos esto y como todos los bancos van a tener problemas debido a, fíjate que es que la historia se vuelve a escribir, se está escribiendo, como todos los bancos van a tener problemas debido a que estamos subiendo muy rápidamente los tipos de interés y hay bonos que no están contabilizados al valor de mercado, vamos a tomar todo ese riesgo nosotros. Antes dijiste una cosa que era muy interesante en un tuit, John, y es que el riesgo es como la energía, ni se crea ni se destruye, solo se transforma, pero el riesgo se traslada, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces, Eso es. A ver, era un poco exageración, pero es cierto que la mayor parte del riesgo es, o sea, en mercados de derivados, etcétera, es simplemente mover riesgo de un lado para otro. efectivamente, ¿y qué es lo que haces cuando tú intervienes el riesgo? Pues distorsionar desde el punto de vista praxeológico, distorsionas al ser humano y al final creas ahorro artificial, inflación, etcétera, etcétera, que es el escenario al que vamos. Por eso, John, el oro ha subido tanto y es claro, ¿no? La predominancia del oro y algunos activos que alguno por ahí no me lo ha comprado el argumento, pero algunos activos como Bitcoin han reaccionado noblemente, no a la potencial bajada de tipos de interés de la Fed y como consecuencia generación nueva de tipos reales negativos. Yo no creo que haya sido eso el driver que ha hecho a Bitcoin tirar. Yo creo que el driver que ha hecho Bitcoin tirar ha sido, mira, ahora sí que está claro que la Reserva Federal nos está tomando el pelo y que esto es un sistema Ponzi. Yo creo que estoy convencido de que muchos tenedores de Bitcoin se han metido en 20.000, 21.000, a esos niveles, con todo lo que ha subido, por esa razón, que también es una razón muy parecida a la que la Reserva Federal está generando tipos de interés negativos o que no tiene otra que generar tipos reales negativos si lo que quieres financiar el populismo y los procesos productivos fallidos, como bancos que no deberían de existir, etcétera, etcétera. Entonces, algunos dicen, no, es que Bitcoin es meramente especulativo. Mira, cada vez Bitcoin está siendo... Yo he sido un gran crítico de Bitcoin, es verdad que al principio no creía demasiado en él y como inversor que llevo tiempo en el mercado veía algo que subía muy rápido y pensaba que era una burbuja, me equivoqué, he reculado y ahora sí que empiezo a pensar bueno, pues que es un activo con potencial. No sé si podrá llegar a ser dinero algún día, pero desde luego, Ahí. pues Creo que no. creo que le tenemos ya a Dani Sí, de hablante, o todavía no. Es que me estoy pegando con esto porque estoy teniendo problemas para meterle. pero ahora pone oyente. Sí, pero me ha salido por un momento que estaba de hablante. Sí. Bueno, pues vamos, que lo siga intentando. Lo que te decía, A ¿no? ver. Que lo que decía de Bitcoin, ¿no? Y del oro, ¿no? Que son activos claramente que están actuando como cobertura contra el sistema Ponzi que es la moneda fiat y es un sistema Ponzi. Ahí sí creo que no hay debate. No, en la Reserva Federal no le queda no le queda más remedio. Y no te hablo del resto de bancos porque para mí el resto de bancos centrales son derivados, igual que el resto de divisas son derivados del dólar, es decir, son CDOs, no es otra cosa. Y creo que los bancos centrales no tienen otra opción que seguir refinanciando a base de generar inflación. No hay otra. Entonces, bueno, para no extenderme yo más, habla tú un poco también, John, con respecto a Sí, a ver. lo que crees, bueno, con respecto a lo que he dicho A yo de ver. Bitcoin y de oro, si te parece razonable, ¿no? No, ahí la verdad es que yo no tengo ni idea. Entonces, eso Bueno, ya no puedo decir nada. Sí, sobre el tema de los tipos de interés, es interesante ver qué pasa. Porque ahora mismo, a ver, joder. Que ahora mismo, sí, claro, con la nueva ventana de descuento con esteroides, sí. en teoría la Reserva Federal puede subir tipos sin ningún tipo de problema. ¿Cómo? Que con la nueva ventana de descuento que han creado, la Reserva Federal puede subir tipos sin tener problema o sea, sin crear problemas en los bancos con este tipo de activos mantenidos hasta el vencimiento. Dices que sí, lo que está haciendo es una especie de estructurado, ¿no? Por un lado sube tipos y por otro lado da liquidez a los bancos.
Sí, por eso, pero como te lo compran Sí, a vencimiento y no a valor facial, puedes subir tipos de interés porque aunque el valor facial disminuya, eh, vale, pero pues, o sea, te lo van a seguir comprando prestando a Vale, pero vencimiento. entonces, ¿de qué te sirve subir los tipos de interés si tú sabes que puedes depositar ese bono en la Reserva Federal a un tipo de interés eh, más alto o distorsionado? ¿Te quiero decir? ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo, cómo? Vale, tú estás aumentando los tipos de interés y por tanto reduciendo el precio de los bonos, ¿de acuerdo? Vale, pero ¿y qué más te da? Si tú vas a poder depositarlo a un tipo de interés mucho más bajo, porque nominalmente el precio al que compraste lo hiciste cuando estaba en marcha las quantitative easing. Es decir, que Sí. los bancos no se van a creer, no se van a tragar que al final tú subes los tipos de interés para controlar el crédito, pero ¿de qué te sirve si luego por otro lado los estás bajando? ¿Me sigue lo que te quiero decir? Hombre, a ver, es para solucionar un problema temporal con este tipo de activos. O sea, yo creo que la intención es que durante este año darles tiempo para que los vayan poco a poco vendiendo y asumiendo las pérdidas, para que no pase lo mismo. Pero, Yo no sé, yo no lo, es que no lo veo, porque al final para arreglar una cosa estás rompiendo otra. No sé, o sea, no veo un escenario en el que la Reserva Federal no mantenga tipos actuales o los suba. Creo que no le van a quedar más narices que bajar los tipos de interés. a ver, de momento está consiguiendo un año de ventana para... Sí, pero a base de expandir el balance otra vez. Depende. O sea, si acuden, sí. Si no tienen ese problema, o sea, si es un problema pasajero que se va a pasar en un corto periodo de tiempo antes de ese año, ese balance vuelve a, digamos, a contraerse hasta el nivel en el que estaba. De hecho, o sea, el QT sigue, la contracción cuantitativa sigue estando, porque la tenencia de activos de la Reserva Federal sigue Vale, y yo, disminuyendo, yo te digo una cosa, John. de Ahora, securities, vamos, no mi de... pregunta es la siguiente, John. Ahora mismo los bancos comerciales están tomando reservas, depositando sus bonos deteriorados por el valor nominal del bono. Vale, si tú estás tomando reservas, vas a tener incentivos a crear nuevo dinero mediante nuevos préstamos, es decir, crear nuevos depósitos. ¿Por qué? Porque tienes otra vez a la Reserva Federal que te va a permitir, que te va a cubrir el riesgo. Con lo cual, eso a la larga sería expandir la oferta monetaria y sería inflacionario. A ver, hay dos maneras de transformar esas nuevas reservas o sea, esas reservas que son parte de la base monetaria en oferta monetaria. La primera sería, como tú dices, la concesión de nuevos créditos, o sea, de préstamos, Sí, y por tanto se crean también depósitos y esos depósitos pertenecen a oferta monetaria, o bien a través de la monetización por parte del eso Tesoro. es, eso es. En- entonces, a ver, obviamente si tú estás, desde mi punto de vista, si un banco está pidiendo reservas a la ventana o sea, a la ventana de descuento de la Reserva Federal, no es porque las esté pidiendo para, para crear nuevos depósitos, ¿no? Porque tienes maneras más sencillas y más baratas de conseguir esas reservas que yendo a la ventana de Ya, pero descuento. eso es una, Entonces, sí, bueno, no sé, eso es una suposición tuya un poco abstracta, ¿eh? Porque al final, o sea, estamos hablando de que 500.000, entonces hay 500.000 millones de dólares en bonos que tenían, que los bancos han aprovechado para deshacerse de ellos y obtener liquidez. Es que lo que están haciendo los bancos es financiarse de una manera, ¿cómo te diría yo? Casi gratuita, porque las garantías que estás depositando son una mierda. No deberías de obtener esa liquidez. Es como si yo voy. pero cuidado, que de toda esa cantidad solo han sido 12.000, creo, que eran las que iban por esta nueva ventana de descuento, ¿eh? Lo demás, 150.000 han ido por la ventana de descuento normal. ¿Y por qué se han incrementado así de repente? Por la ventana de descuento normal y no antes. No, antes, en el artículo de UFM Market Sí. Trends, ponía un gráfico, y de hecho por Twitter también lo he puesto alguna vez, que la ventana de descuento se estaba empezando a usar más
de lo que se estaba empezando a utilizar antes. O sea, que se le estaba dando uso a la ventana de descuento. Y era uno de los argumentos por el que yo decía que había un problema, una tensión monetaria. Entonces lo que han hecho los bancos los bancos comerciales ha sido tener liquidez a toda leche de la Reserva Federal, ya sea con una garantía valorada a precio de mercado o ya sea con una garantía valorada a precio nominal, a nominal. ¿Eso es lo que me quieres decir? Sí, antes, por ejemplo, si estaban pidiendo 10, pues ahora han pedido 100 por, por, este, por este caso concreto, ¿sabes? Vale, O sea, ya se estaba utilizando. Vale, eso tiene sentido, sí. Pero vale, sí, tienes razón. Entonces no estás arbitrando tus bonos valorados a precio nominal por precio de mercado. Porque yo, fíjate que tuve un debate contigo en Twitter que yo pensaba creía que podía haber ciertos incentivos a arbitrar. ¿Me sigues, no? Sí, se, sí, se me sí. pasó por la cabeza, porque digo, bueno, vamos a ver, si tú tienes el nominal valorado a precio de mercado en el balance, pero te lo van a comprar, te lo puedes depositar por el nominal, entonces puedes arbitrar, puedes tomar beneficios sin incurrir en un riesgo, ¿no? En ningún tipo de riesgo. Sí, pero claro, esos activos que tú puedes dar por la nueva ventana de descuento solo son aquellos que ya los tuvieses el día 12 de marzo. Vale. O sea, los nuevos no. Vale. Entonces ahí no puedes hacer ese arbitraje. Vale, y ahora yo para darle un poco más de salsa a esto, mi punto es, bien, se ha incrementado el balance de la Reserva Federal en un par de cientos de miles de millones de dólares, si no más. Yo he visto ahora que eran más. Bueno, y eso no es un aumento de la oferta de reservas, es clarísimamente un aumento de la oferta de reservas. Se está expandiendo la base monetaria. Sí. Eso Sí. influye en el tipo de interés, sí o sí. A ver, teóricamente, o sea, podríamos decir, si hay más oferta de reservas, el tipo de interés tiene que variar, sí, pero es que también, digamos, ha habido un aumento extraordinario de la demanda por corrida bancaria, ¿entiendes? O sea, Sí. mirando el tipo de interés de el Effective Fed Funds Rate, desde el 1 de marzo, bueno, o sea, desde el 1 de marzo hasta el 20 de marzo apenas ha variado un 0,01%, el tipo mediano. Ajá. Vale. O sea que prácticamente no ha tenido efecto. Quiere decir que la oferta es porque ha habido demanda, no es que simplemente... Vale, aquí sería interesante explicar a la gente que las reservas, bueno, pues son dinero bancario que no puede salir del circuito bancario. Y segundo, que las reservas existen por criterios de regulación, porque realmente las reservas no se pueden prestar fuera del circuito bancario. Si prestas fuera del circuito bancario, un banco lo que está haciendo es crear un nuevo depósito y es importante que la gente entienda que tradicionalmente lo que defendían los 100%istas es que el dinero lo prestas una vez que has tomado ahorro previo y eso es falso, ¿no? Los bancos pueden o tienen la capacidad de generar nuevo dinero mediante préstamos, es decir, el depósito es una medida ulterior al préstamo. Primero se hace el préstamo y después se genera el depósito y eso es creación nueva de dinero y eso expande la oferta monetaria y en última instancia, si esa oferta monetaria no está correspondida por un aumento de la producción, es generadora de inflación y por tanto empobrecimiento de aquellos tenedores que tengan esos pasivos financieros que son la moneda fiat, ¿no? Eso, bueno, lo explico yo para que la gente entienda, ¿no?, cuál es el proceso. Sí. Entonces, mi punto es que es verdad que hablando contigo pienso que efectivamente hay un punto que yo no había tenido en cuenta y es que tú muy bien, muy inteligentemente has dicho que, claro, que la FED está aumentando la oferta de reservas, pero también hay una demanda de reservas en el mercado, con lo cual el tipo de interés no debería de variar mucho. Eso es. De todas maneras, el tipo de interés no suele pegar demasiados bandazos. Este tipo de interés en concreto, el de las reservas. Sí, pero bueno. Suele estar bastante plano porque dentro del propio mercado interbancario hay una serie de arbitrajistas que se encargan, entre comillas, vamos a decirlo así, de que esto se mantenga más o menos estable. Sí, pero bueno, yo intento profundizar un poco más, ¿no? Porque yo creo que las reservas son un subproducto. Al final,
que un banco tenga reservas o no importa poco. Es una cuestión de que tiene que dar una imagen al mercado y de que además es un criterio de riesgos y y un criterio de regulación. Pero ¿para qué quiere el banco reservas? Imagínate, John, que no. Bueno, a ver, es cierto que hay una parte, bueno, lo primero está la parte de coeficiente de caja o de reservas, que eso actualmente bueno, ahora no existe ya, o sea, está al No existe 0%. en Estados Unidos, exacto. Esto es. Pero vamos, originalmente sí, pero de todas maneras los bancos necesitan también tener reservas porque si tú me haces una transferencia a mí, lo que tu banco le envía reservas al mío a través del Banco Central y entonces ahí te quitan a ti el depósito y mi banco me lo pone a mí. Entonces es la manera por la que se pueden hacer, por ejemplo, estos movimientos de dinero. Sí, sí, pero que las reservas en cualquier momento las puede crear el Banco Central, igual que las puedes destruir con facilidad. Sí. El que determina la cantidad de reservas que hay es el Banco Central. Sí, sí, efectivamente. Bueno, pues no sé, a ver, a mí me gustaría que hablara alguien más, pero vamos, la conclusión, No, sí. llevo un buen rato tratando de meter a Dani, pero no sé por qué no conseguimos que entre. He probado de todo, pero Pero que se metan mensajes él en su... sí, pero le voy a invitar a hablar, como que no le deja. Puedes Le, escuchar. le pido que ¿Por sol, qué no ¿eh? me cedes a mí el testigo de organizador y a ver si puedo invitarle yo? Es que estás ya Pues voy a, ¿cómo se llama? Coanfitrión. pues no puedo invitarle yo tampoco. No, a lo mejor O sea, no tengo ni idea. Bueno, en cualquier caso, pues no sé, para la próxima le decimos que se una desde el principio. Pero vamos, yo, a ver, las conclusiones que hemos sacado en este speech, John, son que, que no es un QE. bueno, que no es no es un QE en la medida en la que no se produce una compra de activos, eh, Sí. pero que la naturaleza de ambas acciones son iguales. El QE pretende incrementar el nivel de reservas de los bancos comerciales y los BTFP o la ventana de descuento pretende prestar reservas y, por tanto, incrementar las reservas de los bancos comerciales, ¿no? Y esto, al final, no es otra cosa que dotar de confianza a los bancos para que puedan o generen la confianza suficiente para crear nuevos depósitos y expandir la oferta, entiendo. Sí, a ver, un QE es una compra de activos, esto es un préstamo. En un QE es el Banco Central, digamos, el que actúa, el que decide él qué compra, mientras que la ventana de descuento, digamos, que está ahí abierta para quien lo necesite en casos de pánico bancario como el que ha ocurrido. Vale, yo he sacado una conclusión buena en este speech y es que puede ser que los tipos de interés no se vean afectados, pero bueno, en general creo que a la larga sí que un banco sí sabe que puede ser, bueno, pues tiene un incentivo, ¿no? Porque se puede intervenir el riesgo a través de nuevas políticas monetarias que establece la Fed, pues yo creo que eso sí que a la larga vuelve otra vez a lo mismo, que es generar o zombificar la economía, generar procesos ahorro que es artificial, una falsa sensación de riqueza que no existe como consecuencia de la Mira, manipulación de riesgos. ¿Sí? ¿Estás, Dani? ahora que lo mencionas, Sí, claro, el aumento de reservas per se, la base monetaria, no llega a la economía real, porque solo pueden tener reservas aquellos que tienen una cuenta dentro del Banco Central, y esos son los sí. bancos. ¿Vale? Entonces, esas reservas no pueden salir del mercado bancario, salvo que creen depósitos o lo monetice el Tesoro. Sí, pero eso no es... Sí, Ahora, sí, sí. ahora, lo que sí puede hacer es lo que sí pueden hacer es lo que algunos decíais que era inflación de activos, y es que los bancos sí que se pueden comprar entre ellos activos financieros pagando con reservas,
esos activos. Sí, pero fíjate una cosa. Sí, vale, te entiendo perfectamente. Al final es una cuestión de si pagas con reservas o pagas con depósito. Pero fíjate una cosa, John. Tú, mediante las QEs, estás comprando activos, ¿vale? ¿Qué estás comprando? Bonos. Y cuando tú compras, aumentas la demanda de bonos, los tipos de interés caen. Como consecuencia de aumentar el precio del bono, baja el riesgo de ese bono, ¿no? Vale. Sí. Entonces, si tú estás bajando los tipos de interés mediante una compra masiva de activos, no estás haciendo otra cosa que disminuir el tipo de interés, es disminuir el tipo de descuento al cual vas a calcular los flujos de caja futuros que generen todos tus activos. Estás dando una preferencia temporal por la liquidez que no es menor de la que el mercado exige. ¿Qué pasa con eso? Pues si yo tengo una casa, ¿vale? Una propiedad y el tipo de interés cae, es que el valor de mi propiedad va a subir porque los tipos, el alquiler que me renta esa propiedad con unos tipos de interés más bajos va a ser el valor presente de esa propiedad va a subir porque digamos que las rentas, los flujos de caja futuros no se deterioran por ese tipo de interés. Entonces, si eso que es en esencia, que es generación, falsa generación o falsa creación de riqueza. Si tú crees que eres más rico, ¿qué vas a hacer? Gastar más o no te vas a ir de viaje a Albacete, te vas a ir de viaje a Nueva York. Si yo creo que mi casa, en vez de 400.000 euros, y hemos visto recientemente con las QEs que todos los mercados han ido a máximos históricos, pues todo, prácticamente todo, los índices, la renta fija, las criptodivisas, el oro, la vivienda, todos se ido a máximos históricos. Si la gente empieza a creer que es más rica, va a gastar más y eso a la larga es inflacionario. Esa es la relación, esa Mm, es la relación que yo establezco. bueno, a ver, claro, Por otro lado, tú dices, claro, yo si bajas, claro, si bajas el tipo de interés, al final el valor presente de las cosas es superior, por lo que hay un efecto riqueza, etcétera, pues etcétera. claro. Igual que si lo subes hay un Eh, efecto pobreza. claro, la cosa es que eso te lo tiene que pagar alguien, ¿sabes? Sí, Y si tú no has, si los bancos comerciales no han convertido o no han intermediado digamos, convertir esas reservas en depósitos, a lo mejor no tienes a nadie que te lo demande a ese precio, sí, ¿sabes? pero Entonces, sí, entonces, ahí yo lo separo, yo hago aquí una línea divisoria, ¿no? Y con el QE me centro simplemente entre la interacción en el Banco Central y el Banco Comercial, y lo que yo digo es que luego, ese efecto inflacionario ya no depende del propio Banco Central o del QE, sino que depende del banco comercial, que es lo que él considere que tiene que hacer con sus reservas. Si teniendo más reservas quiere otorgar más préstamos y crear más depósitos, entonces ahí sí que, digamos, se convierte en inflacionario. Pero si el banco comercial no quiere hacerlo y quiere quedarse con las reservas por algún motivo, eso no tiene ningún efecto inflacionario. no, pero sí, ya, pero parece lógico. Porque por mucho que bajes el tipo de interés, si la gente no tiene depósitos con los que comprártelo, ya puedes poner tú que vale lo que lo que te hace falta es que alguien te lo compre a ese precio. Sí, o sea, entiendo cuál es tu punto. Entiendo que si no se crean nuevos depósitos, pues no termina de haber inflación. Sí, eso es obvio, claro. Pero piensa una cosa, o sea, la inflación la podemos tener por el lado del consumo, porque la gente tiende a gastar más, simplemente porque cree que es más rica y no es verdad. Y luego por el lado, claro, de que si tú estás dotando de más reservas a los bancos comerciales, estos sí o sí van a tener un incentivo pues a expandir su balance mediante la creación de nuevos depósitos. ¿Por qué? Porque tienes mayor liquidez Pero, contra el regulador. pero esto ya depende de... Por Vale, eso yo, digamos, no es directo, vale. en el QE me queda hasta el banco comercial, o sea, en el QE en la interacción entre banco comercial y banco central, y luego ya esto otro, ya yo lo tomo como, si quieres, efecto indirecto o que ahí no tiene mano el banco central. Porque el banco comercial podría Ah, sí, sí. comprar activos financieros de, a otro tipo de bancos comerciales y ahí no genera esos Vale, depósitos. eso te lo compro. El Banco Central no es responsable directo de la creación de inflación
porque no Eso es, puede crear dinero. El Banco Central solo puede crear reservas. Ahora bien, eso es. No puede obligarles a hacerlo, ¿sabes? los bancos centrales, los bancos comerciales son sucursales del Banco Central. Quiere decir que al final el Banco Central, o sea, si no hay confianza, y ahí entiendo vuestro punto, el de Rodrigo también, con que las letras del Tesoro van a ser el activo del siglo XXI porque la demanda del colateral va a aumentar como consecuencia del deterioro del resto de activos y tal, eso lo entiendo. Pero lo que sí creo es que hay un efecto, efecto causa, hay una relación causa-efecto muy obvia, y es que si tienes a la Reserva Federal comprando activos continuamente para crear nuevas reservas, primero, vas a distorsionar el riesgo, teniendo en cuenta que si aumentas la compra de bonos, los precios de los bonos suben y el riesgo cae. Y segundo, vas a promover que los bancos comerciales aumenten sus beneficios mediante la creación de nuevos depósitos. ¿Por qué? Porque tienen reservas ya. O sea, no es lo mismo prestar, o sea, no es lo mismo crear dinero cuando tienes reservas que cuando no las tienes. Primero, porque cumples con una serie de condiciones, y segundo, porque te puedes apalancar más cuantas más reservas tienes. Mira, se ve muy bien la diferencia en las dos crisis. En la crisis de 2008, toda la inyección de dinero, eh, digamos, se quedó ahí muerta en reservas, porque el objetivo del QE original era, digamos, rescatar a la banca o evitar quiebras masivas de banca. Entonces, al final, necesitaban reservas porque las necesitaban para tenerlas ahí, y al final eso no generó ese aumento de inflación, creación de depósitos, aumento de la oferta monetaria, inflación, Sí, etcétera. Mientras que el 2020 sí, se produce primero. Bueno, en Europa es curioso y tengo que investigarlo más, ¿no? El programa TLTRO, sí, las he dicho. eso, eso, por lo que he estado leyendo, les daban reservas en función de la cantidad de préstamos que Sí, generasen los bancos. Entonces, ahí directamente les estaban forzando a ampliar la oferta monetaria. Y por otra parte, tienes el efecto de las ayudas del gobierno, que eso al final es monetización de esas reservas por parte del Tesoro. Y ahí, en 2020, es cuando sí se ha producido inflación, mientras que en 2008 no había manera de subir la inflación ni a vale, tiros. vale, pero ahí primero que en 2008 la deflación era debida a una crisis de confianza. Los bancos centrales no iban a prestar y por tanto no se generaba nuevo dinero. Eh, Claro, como de repente los activos que tenían en balance no valían lo Eso que es. ponía que valían, se los tuvieron que comprar todos los bancos centrales y darle reservas para evitar que quebrasen. Pero fíjate, John, empiezas a comprar activos y ya estás interviniendo el riesgo. ¿Y qué es lo que pasa con, fíjate, yo he debatido alguna vez con Rayo y con alguien más, de que no hay una relación directa entre las QEs y el crecimiento de mercado? Pero es que me parece que es un acto de muy poca fe no ver la correlación causa-efecto que existe entre máximos históricos de todos los activos financieros ideales y QEs. Es decir, desde que se han puesto en marcha las QEs, hemos visto multiplicar el Standard Poor's 500 desde los 700 puntos en el año 2009 a los 4.800 en el año 2019, si no mal recuerdo, que tocó máximos antes de la pandemia. El oro hizo un máximo en 2100, Bitcoin a 60 y pico mil, la vivienda máximos históricos en España y en Estados Unidos, la renta fija en una burbuja. Joder, no hay una relación causa-efecto entre el incremento de reservas masivo y la riqueza o la pseudo riqueza que se genera en la economía mundial. Yo creo que negar eso. Sí, sí, sí. Ahí te doy la razón. Pero eso se produce porque los que están comprando y vendiendo en ese mercado es el sector financiero y Sí, bancario, sí. que es el que tiene las reservas. Claro, Bueno, pero no porque se hayan creado depósitos y los individuos estén comprando. vale, pero entonces, Aunque yo, explícame cómo. indirectamente sí, vale, pero Ya, bueno. entonces explícame por qué la vivienda se va a máximos históricos también, si es un activo real que no depende tanto de los bancos y si o, bueno, mejor dicho, depende de la concesión de hipotecas y depende de los particulares. ¿Hay una demanda detrás o simplemente es que el precio sube porque los tipos de interés caen? A ver, yo entiendo que la vivienda no,
no entra dentro de la actividad financiera de los bancos, o sea, en el sentido de compras ellos. Pero esto ya al final sería seguir una especie de cadena de causalidad con muchos peros por en medio para llegar un poco a este resultado. O sea, ahí ya no te puedo decir No, sí, exactamente, está claro, sí. Yo es una ¿sabes? pregunta que te hago a ti y me hago a mí mismo también, ¿eh? O sea, O sea, puede tener que ver, sí. Ahora, el, el- el- el poder demostrarlo o que eso se pueda llegar, digamos, en pocos pasos, ya me parece muy difícil. no sé, a mí me cuesta mucho creer que la mayor expansión monetaria que se ha dado en la historia haya sido coincida estos 10 últimos años con los máximos históricos de todos los activos reales y activos financieros que hay en la economía. No, que en eso te doy la razón. Es que no, Lo que digo, lo que digo es que la inflación, a pesar de eso, sí. la inflación no ha aparecido hasta después de Bueno, pero 2020, vale, ¿sabes? aquí, claro, aquí habría que debatir si la inflación es una pérdida del valor de la divisa, que lo es, obviamente, o si puede haber inflación de activos financieros y que todavía no llega a la economía real por el famoso efecto Cantillón, que lo que hace es recoger la inflación en un embudo, ¿no? Y que se va esparciendo por toda la economía. Pero realmente hay inflación, si hay inflación en una parte, ya se puede considerar inflación o pérdida del valor de la divisa con respecto a activos financieros, aunque no lo sea todavía contra bienes y servicios, o es que potencialmente también lo va a ser contra bienes y servicios y se inicia en activos financieros. No sé, yo esto lo hablé con Rayo y un día y me dijo que él que no podía ser lo que yo decía porque entonces se podría arbitrar entre bienes y servicios y activos financieros. Pero bueno, ya sabes que Rayo sí va dos pasos más adelante de todos, ¿no? Pero no me terminó de convencer tampoco, ¿sabes? Porque Ya, entonces el efecto Cantillón, ¿qué es? El efecto Cantillón no a recoge la ver, desigualdad. una cosa, Sí, yo siempre he estado tremendamente en contra de llamar inflación de activos. ya, Digo, te entiendo. llámalo burbuja si quieres. ¿Por qué inflación de activos? La inflación es la depreciación del valor de la moneda. Ya, te entiendo, te Y entiendo. una cosa es, digamos, la definición teórica, que sería esa, y otra cosa es la inflación la medimos mediante el índice de precios al consumo. Entonces, ahí son precios al consumo, Ya te entiendo. de cosas de consumo. No entra la parte financiera, al igual que tampoco entra, digamos, la parte de los precios de los Te productores. entiendo. Entonces, que, que podemos estar de acuerdo en que eh, la inflación a lo mejor no está del todo bien medida utilizando simplemente estos precios. Pero bueno, eso ahí te puedo dar la razón. Pero bueno, tal y como a lo que llamamos inflación es a eso. No, está claro que no tiene demasiado sentido pensar que hay inflación en unas, o sea, más bien es un cambio relativo en los precios, lo que dices tú, o burbujas que se producen como consecuencia de intervenir en el riesgo. Pero bueno, vamos a ver, a la larga las QEs han sido inflacionarias. Es verdad que al final de las QEs, pero hemos desembocado en una inflación que no habíamos visto en 40 y pico años. Claro, pero eso ha sido a raíz de la monetización, digamos, por parte del Tesoro a través del COVID. O sea, cuando nadie podía trabajar Sí, sí. y tenían que estar dando ayudas y dinero a la gente, a la gente, a la gente. Y de hecho, en Estados Unidos la cantidad de ahorros que tenían era enorme. O sea, había subido un montón. Sí, de hecho, la M2 se ha expandido en 5 trillones desde el año 2020. O sea, ahí es innegable que el 25% de la masa monetaria se ha creado en los últimos 2 años o tres. Pero Sí, bueno, pues muy eso. interesante. Y poco a poco ya la oferta monetaria se está reduciendo. En Estados Unidos, M1 y M2 creo que ya están Sí, cayendo. están cayendo. El, en la eurozona ha caído solo M1 y no M2. De momento, por lo que he visto, la mayor parte de la caída de M1 simplemente ha sido que se ha trasladado a M2. O sea, ha pasado, digamos, de depósito a la vista a depósito a Pero plazo. eso no es otra cosa que la FED está destruyendo reservas, ¿no? Entiendo. O Mm, no, destruyendo depósitos más bien. pero eso no es la Fed, eso es el El sector sector bancario. bancario, efectivamente. Claro. O sea, se pueden estar repagando más préstamos de los que se están concediendo.
Entonces estás disminuyendo la oferta Pero monetaria. volvemos a lo mismo, como consecuencia de la reducción de reservas iniciada por el proceso de QT, que no es otra cosa que venta de bonos. ¿Por qué? Pues igual el QE, pues es el proceso contrario. Tú aumentas las reservas comprando bonos y eso expande la oferta monetaria. Pero el proceso contrario, O sea, si te pones a vender, pero ¿por qué dices que la bajada en concesión de crédito se debe al QT? porque los bancos tienen menos reservas. Estás vendiendo bonos, con lo cual estás reduciendo en el pasivo de la Reserva Federal el nivel de reservas y como consecuencia de esa venta de bonos estás reduciendo también, que te la están comprando te la están vendiendo los bancos comerciales, estás pagando con reservas a la Reserva Federal desde los bancos comerciales. No, no, ¿Cómo que no? no, no, la Reserva Federal no está vendiendo bonos, simplemente los está dejando vencer. O sea que en esa parte no, o sea, no son los bancos comerciales los que están comprando bonos, porque no los están Se está vendiendo. reduciendo el nivel de reservas. Eso sí, Vale, es verdad. No, si los pero dejas a vencimiento, no estás destruyendo reservas directamente, pero sí que las disminuyes, ¿no? sí, sí, destruye reservas, pero eso no tiene por qué, Claro, o ahora pero mismo no caigo, si vamos. caes igual, exactamente igual. Si tú aumentas las reservas, la propensión marginal a crear nuevos depósitos es mucho mayor que si no lo haces. Y si tú destruyes reservas, la propensión marginal a no crear depósitos y estarte quietecito es menor, ¿no? Yo creo que sí hay una relación causa-efecto. No sé, pues yo ahora, porque como la cantidad de reservas es tan excesivamente grande, o sea, el exceso de reservas es brutal. Mm. Ahora mismo, de hecho, en Estados Unidos, eh, técnicamente no necesitas reservas, porque como el coeficiente de reserva Eso no no existe, existe, claro. No, pero por a- criterios regulatorios a- sí, ¿no? sí, aquí ya entran otras cosillas como Basilea 3, etcétera. Pero bueno, Bueno, pues nada, yo creo que muy interesante, John, la charla que hemos tenido. Bueno, yo creo que a medida que vayamos descubriendo nuevas cosas en el mercado, que van a pasar nuevas cosas, pues podemos tener varios speed de estos y a ver si participa más gente y nos enriquecemos todos. sí, y ahora estoy con un dato, estoy viendo un dato que, no sé, encontré el otro día, los primary dealers, por Sí, lo sí, visto, sí. durante las últimas semanas antes de todo lo que ha pasado, porque todavía no se han actualizado los datos, estaban empezando a tener posiciones netas en Treasury Bills cada vez más grandes. Claro. Estoy, estoy esperando a ver los nuevos datos y ver qué significa No, esto, pero ¿vale? eso es Pero lo que bueno, defiende Rodrigo Espinosa. Que hay una escasez de colateral y si estás tomando posiciones netas de treasury es porque piensas que el mercado te va a demandar colateral. no, pero ahí en ese caso sería un exceso, porque si se los están quedando los dealers es porque no los están consiguiendo pasar al banco, Es decir, al sector bancario, vale, es decir, que no que nos están demandando. es un poco, porque esto ya sí que me pega más tufo a Repocalipsis. Pero tú dices que no se están demandando Porque esa reserva, esas letras, esos colaterales. yo digo que lo que veo es que los primary dealers, la cantidad neta de Treasury Bill estaba aumentando hasta antes de lo que ha pasado. Y todavía no han salido los datos nuevos. Bueno, bueno, habría que ver por qué. Entonces, quiero ver si esa tendencia continúa o no, Bueno, para ver cómo interpretarlo, ¿sabes? bueno, pues es muy interesante porque para que todo el mundo lo sepa, lo que se produce en el sector repo, en el sector monetario al tipo overnight, es lo que después en la economía financiera, o sea, quiere decir que es una cadena. Si en el mercado repo falta liquidez o falta colateral, eso afecta directamente al resto de activos, de una manera u otra. Por Eso eso es es. muy importante, John, es muy importante el trabajo que estás haciendo, porque hay muy poca gente que profundice con esa precisión de cirujano
los balances de los bancos centrales, y es que eso es que es una información maravillosa. Lo que pueda pasar en el mercado repo es, fíjate lo que pasó en el año 2008, que el mercado repo se secó. Y a continuación, ¿qué pasó? Pues que los índices, todo el mundo se puso a vender, claro, pues si el mercado repo se seca, la liquidez se seca, no corre, la velocidad del dinero cae y automáticamente necesitas deshacer posiciones y deshacer garantías. De hecho, Es, si no tengo mal entendido, la quiebra de Lehman sí, Brothers fue porque sufrieron un margin call claro. en sus repos y no pudieron pagarlo. Claro, de hecho, la película Margin Call, que es Eso es. llamada al margen, se ambienta en la quiebra de Lehman Brothers. Y es que el apalancamiento era tan grande que un movimiento de un 1% en contra te producía la llamada al margen y si no, Que, que no es otra cosa que y te pidas esto, nuevas garantías, pero el mercado repo no le dio esas nuevas garantías, con lo cual el Lehman tuvo que suspender pagos. y esto mismo es lo que pasó en septiembre del año pasado con los Sí, fondos de que se pensiones cayeron, en Reino eso es, que Unido. se cayeron, El sí, valor, el valor de la deuda pública cayó, entonces sufrieron margin calls sobre los sí. repos que tenían. Tenían la deuda y los repos, por lo que estaban apalancados, por lo que todavía era más gordo el problema. Fíjate que todo, Y, en- yo, y entonces aquí entró una espiral que tenían que vender deuda para conseguir dinero para pagar su margin call, pero si vendían deuda, caía de precio, entonces eh, pero, entraba en margin call otras cosas. pero fíjate que siempre es lo mismo. O sea, al final, ¿qué es lo que produce las crisis bancarias? El descarte de plazos, que no es otra cosa que el excesivo apalancamiento, que es financiarte con muchos recursos ajenos con respecto al equity que tienes, debido a que estás tomando una cantidad de recursos a corto que no puedes cubrir a largo cuando quieres deshacer esas posiciones. ¿Me sigues, no? Pero es lo mismo, o sea, Sí. repo contra largo plazo. En 2020, Nuca. En el año 2008, Lehman Brothers y Bear Stearns, igual, llamada al margen, margin call. En todos los colaterales habían caído y un 1 y pico por ciento, igual que se hincharon a ganar dinero por el apalancamiento, lo perdieron y quebraron. Y eso es lo que preocupa rápidamente en exceso a la Reserva Federal, el mercado repo, que el mercado repo se seque. De hecho, yo ahora Sí. estoy empezando a profundizar en los balances de los bancos comerciales y sobre todo el de la Reserva Federal, porque me parece que, a ver, yo soy largoplacista y sinceramente, si yo veo algo barato, me da exactamente lo mismo si mañana va a haber una crisis o no, porque no sé si la va a haber o no. O sea, si veo algo barato hay que comprarlo inmediatamente. Y el que no, el que pretenda decir, oh, no, es que voy a estar en liquidez porque mañana el mercado se puede caer, es que no entiende muy bien cómo funciona esto. O sea, puedes tener una poquita parte de liquidez porque sabes que la volatilidad existe, pero la realidad es que si tienes liquidez es porque no estás viendo nada barato. Si estás viendo cosas baratas, tienes que poner a trabajar esa liquidez, porque más tarde o más temprano el mercado lo va a poner en precio, ¿no? Pero lo que sí que empiezo a darme cuenta es de la naturaleza y de la importancia que es entender bien el mercado repo y los balances de los bancos centrales, porque ahí puede estar el origen de todo y eso a corto plazo te puede dar muchísima rentabilidad si eres capaz de anticiparte a una crisis de liquidez del mercado repo, ¿sabes? Hombre, a ver, yo lo hago, digamos, por interés, porque no pretendo invertir, porque además tampoco me fiaría de mis propias conclusiones, me daría un poco miedo. Por ejemplo, imagínate que me hubiese puesto corto en el sector bancario estadounidense cuando escribí el artículo. No, Pues habría ganado pasta, supongo, sí, pero, ahora pero siempre te queda la duda de, ¿y si me equivoco? bueno, no, aparte que el corto plazo tiene muchísimo de aleatoriedad. Ya ves lo que le pasó a este hombre de la gran apuesta, ¿no? Del gran corto, de Big Short. Sí, Pues que estaba 2 meses más y lo pierde todo, ¿no? El mercado puede permanecer más irracional que el tamaño de tus bolsillos, ¿no? Como dice el dicho. La claro. realidad es que, pero la realidad es que sí que el mercado repo te puede proporcionar muchísima información, sobre todo a los austriacos y los que entendemos los ciclos económicos como atendiendo a la liquidez que hay en el sistema, que yo no creo que haya otra manera de entender los ciclos económicos. Si la liquidez se está deteriorando, si la liquidez hay una lucha por la liquidez, si estamos en un proceso de liquidación, es decir, si tú crees que va a haber ansiedad
porque la gente acumule liquidez. Lo que está claro es que esa preferencia temporal que va a haber por la liquidez va a hacer que el resto de activos caigan y que puedas aprovechar esas oportunidades. Pero yo creo que eso, si quieres hacer un análisis top-down y es partiendo desde una visión macroeconómica y quieres aunar esto un poco, pues el jugar a la brujería con la inversión a largo plazo, yo creo que el mercado monetario o el mercado repo te puede dar muchísima información al respecto, ¿sabes? Y bueno, es por eso por lo que alguna vez te he dicho, John, te he llamado, oye, dame una clase particular sobre bancos centrales y tal, pues yo sé que tú le has dedicado a esto muchísimas horas, yo tiempo tampoco tengo demasiado y todas esas horas que tú le has dedicado al mercado bancario a mí me sirven como shortcut o como atajo, ¿no? Para bueno, extraer esa valiosa información, ¿no? Sí. Y yo, de hecho, A ver, al animo a todo el final, mundo, ¿no? Animo a todo el mundo que se ponga en el mercado repo y que entienda lo que es el descalce de plazos, que no es otra cosa que tomar a corto e invertir a largo, como ha hecho Silicon Valley Bank, y eso es lo que le ha producido la quiebra, ¿no? Yo creo que es un buen termómetro de lo que puede venir después, sobre todo si quieres hacer una cobertura contra tu cartera o quieres aprovechar esa coyuntura para poder comprar barato. Dicho esto, yo no soy muy, ya sabes que soy largoplacista y que analizar la macroeconomía es algo muy complejo, tiene que ver mucho con la suerte, con millones de interacciones que somos incapaces de predecir, y si ves algo barato hay que entrar y fuera, y estar en liquidez con una inflación del 8% que además es prácticamente irreversible, me parece que no es una buena posición, salvo que solo tengas un poquito de liquidez porque sepas que puede venir volatilidad. Pero si ves algo barato, hay que comprar. Eso es el mensaje que yo quiero dar siempre. tengo que leerle a Fekete Así. porque vi la charla de Rayo en el Juan de Mariana Sí, sobre Fekete. buenísima. Eh, sí, pues, o sea, primero, bueno, pues habla un poco de la liquidez, tal, luego pasa al sistema monetario, luego al sistema, al mercado de capitales, y todo esto según, o sea, tal y como, digamos, lo explica Fekete. Y cuando estaba Rayo hablando sobre la visión de Fekete del mercado monetario, claro, Fekete tenía una visión muy, bueno, como la mayoría de economistas, ¿no? Muy del siglo XIX, porque se hablaba mucho de letras de cambio, etcétera, el descuento y tal. Pero cuando iba hablando Rayo y comentando cómo Fekete definía estas cosas, tal, yo cuando lo oía digo, es que no es una letra, esto es un repo de ahora. O sea, lo que en el siglo XIX era una letra, ahora es un repo, porque cumple todas las características que estaba describiendo Rayo sobre esto. Yo creo que Fekete es el mayor genio del mercado. Lo que pasa es que es un tío muy complicado de entender, porque y a veces no sabes si lo que dice era producto de la suerte, pero luego al final todo lo hilaba, ¿no? Fekete es el primero que te habla de los precios, de que existen dos precios en el mercado y no uno, de que existe el Vitilas, o sea, todo lo que... Bueno, eso es de Menger, Bueno, ¿eh? efectivamente es de Menger, pero Fekete lo desarrolla Sí, desde el punto de vista del precio del precio del oferente y el precio del productor y el del demandante y el spread. Y te pone el ejemplo clásico sí, de que un broker es un supermercado, ¿no? Que conecta al que quiere comprar con el que quiere vender, ¿no? Y cobra un spread. Y dependiendo de lo líquido que sea el producto que va a comprar, pues cobra más o menos spread o comisión, ¿no? Que es lo que hacen las agencias de valores y los brokers ahora, ¿no? Pero vamos, más que Fekete, bueno, que me parece que es un crack, yo aquí al que sí que recomiendo a todo el mundo leer es al argentino este que además es amigo de Bondone, Bondone, que es ¿no? amigo de Polavieja, de Manuel Polavieja, y que además también está muy influenciado Rayo por él, ¿no? Y que es bueno para entender el mercado, ¿no? Yo creo que la clave del éxito en la inversión, eh, si yo a alguna conclusión he llegado, ha sido siempre ahora, y creo que todos los gestores buenos que tienen éxito en la inversión es porque saben perfectamente fusionar escuela austríaca con análisis fundamental.
y con mercados financieros. Creo que si tienes una visión austríaca pues de la economía, ¿no? En cuanto a entender los ciclos económicos, y además sabes analizar empresas y tienes conocimientos de teoría monetaria, creo que esa es una combinación bastante exitosa de lo que es la inversión. Y además tenemos ejemplos de gestores, casi todos los gestores de fondos que han obtenido grandes retornos, pues cumplen estas características, estos requisitos, ¿no? En España tenemos, por ejemplo, a Palamés, a Álvaro Guzmán, ¿no? De Lázaro, que la ha sacado del estadio. Pero bueno, tenemos en Estados Unidos a Warren Buffett, que ha sido siempre un claro fusionador de estas dos disciplinas, ¿no? Así que nada, pero bueno, Bueno, yo creo, John, que estamos extendiendo esta Buffett muy austríaco, no sé yo, ¿eh? Bueno, Buffett ha sido hasta O sea, inversor en valor sí, sí. pero austríaco no sé yo exactamente. Fue alumno de ¿cómo se llama? El del inversor inteligente, ya no me acuerdo. Graham. De Graham, que era bastante austríaco, ¿no? Pero bueno, al final, si quieres ser un buen inversor, tienes que comprender cómo se producen los intercambios, ¿no? Y entender la naturaleza del ser humano. O sea, no tienes que ser muy misiano, pero sí entender que la acción humana, cómo funciona la acción humana, ¿no? Eso te llevará a muchas conclusiones. Yo al final, aunque soy, digamos, austríaco de corazón, al final me he desviado por el oscuro camino de Perry Merlin y sus discípulos Sí, pero, en este sentido. sí, pero son muy parecidos. Al final, tampoco te creas tú que hay mucha diferencia de lo que dicen, ¿eh? Al final, ambos se basan en la praxeología del ser humano. No, Perry Merlin es poskeynesiano, no. Sí, pero ¿qué es lo que, No, pero no. en esencia, qué es lo que defiende Perry Merlin? A ver, te da una visión muy buena, o sea, las bases o alguien que se quiera iniciar en todo esto del cómo funciona el mercado monetario por dentro, poco a poco, el curso de Perry Merlin está muy Sí, bien. sí, Y de hecho, el, el, el exponer los balances y ver cómo se mueven las cosas, dibujando los balances y tal, o sea, eso lo he sacado de él. Y se ve muy bien. sí. Y luego ya tienes pues otros discípulos, está Daniel Nilsson. Y tiene libros muy buenos, pero fíjate, John, que Keynes en el fondo era austriaco. Tú sabes que Keynes era un value investor de un éxito demostrado y que ganó bastante pasta con el value investing, invirtiendo, pues eso, comprando aquello que estaba barato y anticipando ciclos económicos. O sea, es que por eso te digo. Bueno, no sé, ya o sea, yo no veo como sinónimos el value investing con austríaco. O sea, puede haber casos, pero No, desde mi punto de vista no significa lo mismo. Ah, no, pero bueno, está muy relacionado, porque tú al final, ¿cómo determinas que un activo está barato o caro? Pues no tienes otra que dándote cuenta por alguna razón de que está cotizando por encima por debajo de su valor intrínseco, ¿no? Y para llegar a esa conclusión tienes que hacer un estudio del activo. ¿Y cómo haces el estudio del activo? Pues en el caso de que sea un activo financiero no te queda otra que ser capaz de anticipar los flujos de caja que ese activo financiero va a generar a futuro. Y eso está relacionado con la escuela austríaca. ¿Por qué? Porque no te queda otra que meterle un componente de liquidez o iliquidez o una prima de liquidez y liquidez al activo y está relacionado con los ciclos económicos, ¿no? Pero bueno, esto yo creo que es más profundo y lugar para otro debate. sí. Y yo ahí tampoco entiendo demasiado, o sea que Bueno, lo mío es o sea, no es que sea el corto plazo, no en el sentido de invertir, sino en el sentido de fijarme en el mercado monetario. no, tú sigue con los bancos centrales y con el mercado monetario y no te desvíes de ahí. Y con el blog ese que le estás dando caña, porque la verdad es que bueno, creo que estás prestando un gran servicio. Nada, pues muchas gracias. El blog para los oyentes, dineroybanca.substack.com. Ya que lo mencionaba Gustavo, pues voy a hacer un poco de spam. No, bueno, pero es que además yo ya se lo he dicho antes a la gente y fíjate que yo te saco unos cuantos años, yo, ¿no? Te saco por lo menos 15 años. Que te he pedido alguna vez clases particulares de banca central. Bueno, porque considero que estás bien preparado y que además es fundamental entender el balance de los bancos
centrales. Más que nada, si eres como yo, intentas fusionar la escuela austríaca con la inversión y quieres anticiparte a un cambio de ciclo que no es otra cosa que a una lucha, que pasar de una fase en la que la liquidez se está deteriorando a una fase en la cual los agentes económicos demandan liquidez a saco para luego liquidar activos, porque necesitan esa liquidez. Eso es fundamental si tú quieres, si tú pretendes inferir si el oro se va a revalorizar o no, si pretendes inferir si el Standard Poor's 500 está caro o no, si hay una burbuja en algún activo o no, tienes que saber cómo se comporta la liquidez, ¿no? Bueno, pues nada, John. Bueno, pues muchas gracias por pasarte por aquí, Gustavo. Eh, Nada, un gracias a ti. este espacio se está grabando, entonces, aunque en Twitter creo que se mantiene durante 30 días, de todas maneras voy a descargarme el audio y lo voy a subir a YouTube para quien le interese o no haya, os haya conectado más tarde o le interese escucharlo entero. Vale, pues nada, oye, muchísimas gracias a todos y un abrazo y bueno, y seguimos haciendo de estas cosas, ¿vale, John? Que yo creo que son muy interesantes Eso es. y muy enriquecedoras. Ha sido un placer y ya seguiremos discutiendo tanto en público como en privado. Venga, abrazo a todos. Bueno, adiós.